¿verdad? Bueno, se te olvidó decir luces, cámara y acción. Dilo. Luces, cámaras y acción. Acción, ok. Amén. Vamos, un aplauso a Samuelito. Amén. Que ayer vimos su debut en una producción y ya, yo no sabía, al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Sé que han habido unas par de semanas que no estuvimos dando la serie y mientras usted llega ahí voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora. Vimos que Primera de Timoteo fue escrito por Pablo, el apóstol, y esta carta fue en un tiempo donde Pablo recién había salido de un tiempo de encarcelamiento. Sabemos que Pablo, él estuvo en prisiones varias veces, no porque él era un criminal, sino porque en aquel tiempo había gran persecución en contra de los cristianos. Y él, a causa del evangelio, él fue acusado básicamente por los religiosos judíos sobre él causar confusión, tratar de disuadir a la gente de cumplir con las leyes de Moisés, etcétera, etcétera. Y al él salir de la prisión, él comienza a enterarse de cosas que están sucediendo. Y Timoteo era un hombre joven a quien Pablo había encomendado dirigir la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en ese tiempo, pero también era una ciudad donde había mucha idolatría y también los hermanos que habían en esa ciudad, los cristianos, estaban siendo asediados por personas que sembraban falsas doctrinas. Entonces, en vista de esa situación, Pablo le escribe a Timoteo, primeramente para motivarlo que se quede ahí. Parece que Timoteo estaba por tirar la toalla. Yo me puedo imaginar lo difícil que a veces bregar con gente. La última vez acerca del rol de la mujer en la iglesia y los efesios eran unas personas que adoraban a una diosa llamada Artemis. De hecho, muchas ideologías en ciertas religiones donde se adora la figura de la mujer o de la madre, ¿verdad? O la diosa, eso viene de raíces paganas, ¿okay? De los griegos, los romanos que adoraban diosas, y los efesios, ellos tenían una ídolo llamada Artemis, y por eso había un espíritu que se manifestaba en las mujeres de sublevación, y cuando estas mujeres venían al cristianismo tenían que rendir ciertas actitudes, ciertos patrones que habían aprendido en la cultura y entender el orden de Dios. No porque la mujer tenga menos valor, pero parece que en esa cultura las mujeres querían controlar el show. Entonces Pablo les decía, miren, cuando están en el servicio las mujeres guarden silencio, porque muchas interrumpían el proceso de las reuniones, y por eso vemos eso, y tristemente hoy día se ha sacado de contexto, y hay quienes dicen que la mujer no puede hablar en la iglesia, ¿verdad? Eso no es la idea detrás del texto. Ustedes mujeres pueden hablar, pero debe haber un orden, y eso también le toca a los hombres también, ¿ok? Y en el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a estar viendo acerca de cuáles son los requisitos bíblicos para una persona en liderazgo, ¿verdad? Ya él habló sobre el orden, cómo deben ser hombres y mujeres. Los hombres deben dirigir bien, la mujer
debe respetar las autoridades, etc. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes requisitos de dinámica para poder manejar mejor el grupo de personas que está bajo su cuidado. Entonces, dentro de la estructura de la iglesia existen personas que Dios ha ungido o ha apartado con el don para dirigir, para cuidar las ovejas. En algunos contextos es lo que aplica al pastorado, ¿verdad? Por ejemplo, mi rol como pastor es de cuidar, ¿verdad?, el grupo de personas que Dios ha traído aquí, cuidar su bienestar espiritual y emocional también, y asegurarme de que cada cual esté creciendo en las cosas del Señor. Por eso vengo y traigo la palabra. Este es el alimento espiritual que todos necesitamos para crecer. También si alguien necesita oración o necesita algo, o sea, es un don que el Señor ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda tener ese cuidado, ¿ok? Entonces, todo eso cae dentro de este rol que Pablo comienza a decir. Entonces, él dice, si hay alguien, ¿verdad? Si hay alguien aquí que desea ser un líder en la iglesia, es un buen deseo, ¿ok? No es malo anhelar servir a Dios, pero debemos entender las implicaciones de ser un líder en la iglesia, ¿ok? Porque hay personas que quieren, yo he visto personas que quieren ser pastores porque solo ven lo bonito, ven uno detrás del púlpito y piensan que durante la semana uno no hace nada. De hecho, yo he escuchado personas que dicen, yo quisiera ser pastor para que así yo solo trabajo los domingos y luego en la semana me la puedo pasar haciendo lo que me dé la gana. Por el mismo Dios. Dios me llamó desde temprana edad y yo sé por la manera en que lo ha confirmado y lo ha reafirmado que fue un llamado que vino de Dios. No me puedo escapar de él, aunque quiera, ¿verdad? No que digo que quiera, pero aún si yo quisiera, me vuelve que agarre el Señor y dice, eche para acá, ¿verdad? Pero si hay alguien entre ustedes o alguien que me esté viendo y usted desea ser líder, la palabra declara que es un buen deseo. Pero en el verso 2 hay un pero. Okay, y aquí explica lo que yo les estoy diciendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Para un trabajo, una obra de tanto honor, es necesario que nosotros llevemos una vida honrosa. No que seamos perfectos, pero debemos aspirar hacer lo mejor que podamos hacer, porque Dios merece lo mejor de nosotros. Si hay cosas que no encajamos aquí, busquemos la manera de arreglarlo, ¿okay? Esto es un proceso de perfeccionamiento en el Señor. Irreprensible es una palabra que habla de reflejar piedad, la bondad del Señor. Ser honesto, deben ser personas de una sola. Sigue diciendo sobrio. La palabra sobrio es alguien que está medido, que tenga la mente clara, ¿ok? No alguien que ande así haciendo locuras, sino que alguien que tenga madurez, que tenga templanza. Sigue diciendo en el verso 2, prudente, ¿verdad? O sea, que no sea alguien que un día esté, vamos a hacer esto, y el otro día vamos a hacer lo otro, y cuando venga a ver comienza 100,000 proyectos y no termina uno. Wow.
sino que tiene que ser una persona enfocada. Amén. Eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo vivía en la República Dominicana, yo tenía un amigo evangelista que a veces él vive en el campo o en un pueblo, en un campo, ¿ok? Y él siempre usaba esa frase: hay que ir al paso de los niños, ¿verdad? Y a mí siempre se me quedó eso, porque para uno apacentar la grey, uno no debe ir corriendo, ¿verdad? Yo sé que hay líderes que y está bien, son necesarios en el cuerpo, pero cuando se trata de pastorear, uno tiene que ser estable, porque cómo la obra va a poder estar establecida con una persona que no tiene una mentalidad estable, ¿ok? O sea, un líder no debe ser volátil, ¿ok? Volátil me refiero que un momento está en fuego y el otro momento está... ¿Usted me entiende? O sea, tiene que ser alguien constante. Por eso Pablo dice prudente. Alguien que tome con seriedad, que considere que todos aquí no debe quedarse nadie atrás, sino que debe ir al paso de los niños. Es como un padre de familia, ¿verdad? Cuando yo era soltero, yo podía llegar a la casa a cualquier hora, nadie me estaba esperando. A veces yo estaba a la 1, a las 2 de la mañana, ¿verdad? No borracheras, pero yo a veces me iba a un diner si yo quería, o no, nadie me estaba esperando, ¿verdad? Y no tenía esa estructura, porque era joven y soltero, pero ya una vez fui un hombre casado y ahora más con niños. Yo sé que cualquier decisión que yo tome va a afectarme no solamente a mí, sino también a mi familia. Entonces así un pastor debe entender que es como un padre de familia, que cualquier decisión que uno tome puede afectar a los demás también. Entonces esas son actitudes que deben estar presentes en un líder. La palabra decoroso se refiere a alguien quien tenga autocontrol, alguien que no ande haciendo cosas así, que va en línea con lo que estoy diciendo. Hospedador, una persona que esté abierta a los demás. En el original, en el texto original, un hospedador es una persona que literalmente se abre a los extraños. Un líder debe ser una persona que conecte con las personas, aunque no las conoce, pero que muestre el amor de Jesucristo a estos. También, verso 2, apto para enseñar. Un líder debe aspirar a ser competente teológicamente, apto para enseñar, o sea, que sea una persona que quizá no tenga un grado universitario, no estamos hablando de grado universitario, pero que haga la diligencia de educarse, de leer la palabra para poder enseñarles a otros, ¿ok? Hay muchas personas que están detrás de un púlpito que no deberían estar detrás de un púlpito. Que tú lo oyes enseñando o no enseñando, ¿verdad? Como el lunes estábamos en una cena y el pastor, uno de los pastores nos estaba diciendo cuando él era joven, que él predicaba, por ejemplo, cuando en la parábola del sembrador, y él decía: el sembrador salió a sembrar. Aleluya, santo. Porque tú sabes que el sembrador salió a sembrar, porque había una siembra que sembrar. Eso hizo el sembrador. Y saben que yo he visto predicadores que duran media hora repitiendo la misma cosa. Y porque lo dicen de una manera así,
el sembrador salió a sembrar. Y la gente se emociona. Pero cuando tú escuchas, tú dices, oye, pero ¿qué es lo que está enseñando? Señores, presten oído cuando oigan a alguien que te está enseñando. Hay muchos que son mucha espuma y poco chocolate. La espuma a veces es buena, o sea, el excitement, pero dame chocolate. La espuma no te va a llevar a ningún lado, señores. Porque desde que uno sale de la puerta, esa emoción se va para el piso. Y hay gente que vive en el cristianismo dependiendo de la emoción. Y hay mucha gente que está detrás de un púlpito que no tienen la competencia, no tienen la preparación, no tienen la madera para enseñar. Y andan trayendo herejías en la iglesia, guiando a las personas fuera del camino. Entonces, amados, tenemos que tener discernimiento con ese tipo de cosas. ¿Verdad? Y ustedes y yo que aspiramos, yo creo que todos los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje es porque Dios tiene un plan con tu vida. Vivimos en un tiempo donde necesitamos hombres y mujeres que se levanten a enseñar la palabra del Señor sin agregarle ni quitarle. Que no anden envolviendo las cosas en doctrinas de hombres que no llevan a ningún lado. Verso 3 dice, no dado al vino. Una persona que no sea borrachero o borrachera, ¿ok? En el tiempo de Pablo, o sea, el tomar vino en sí no era considerado un pecado, pero vivimos un tiempo donde a veces es difícil poner el límite, ¿ok? Hasta qué punto ya estoy perdiendo. Así que lo mejor es abstenerse para no caer en eso, ¿verdad? O sea, el que me esté viendo y tenga esa capacidad de, ok, yo nada más me tomo un poquito a mí. O sea, eso no te va a llevar a la puerta del infierno, pero tenemos que tener cuidado y no solamente para nosotros mismos, sino también para el otro que nos está viendo como un ejemplo. No debemos ser piedras de tropiezo. ¿Ok? No pendenciero, o sea, alguien que no ande metiéndose en las cosas de los demás, ¿verdad? O sea, que ande de pendenciero, de bochinchoso. ¿Ok? ¿Alguno aquí le gusta el bochinche? O sea, también alguien que no sea violento, ¿verdad? Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. El codiciar no es solamente se refiere al dinero, sino también cosas que otros tienen. Hay veces que hay quienes codician hasta los dones de otras personas o cosas que otros ministerios tienen. Debemos guardar nuestro corazón de estas cosas. No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, alguien que no sea hambriento con el dinero, sino amable, apacible, no avaro. La palabra avaro es alguien con el codo duro, ¿verdad? Sino que, o sea, es lo contrario a ser generoso. ¿Ustedes han visto los codos duros? ¿Verdad? Tacaños, en algunos lugares le llaman. La tacañería no es de Dios, diga conmigo, la tacañería no es de Dios. Amén. Debemos ser abiertos. Hoy estábamos hablando mi esposa y yo porque estamos en el proceso limpiando, ¿verdad? Al final de año, a veces bueno uno ver qué cosas tenemos que no necesitamos o que pudiéramos bendecir a otros. Y a veces uno dice, bueno, quizá vamos a hacer una venta o algo, pero
decía, Emma, vamos a ver quién lo necesita y a darlo, vamos a soltar. Amén. O sea, no digo que sea malo si uno vende algo, pero hay veces que el Señor pone en el corazón de uno, vamos a soltar y el Señor, Él se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de ser generosos, sino tacaños, ¿ok? Suelte el codo y sea dadivoso para el reino del Señor. Tú sabes que a veces en tiempos navideños nos envolvemos tanto en comprar esto y lo otro y decoración y a quien supuestamente estamos celebrando, a quien menos le damos. ¡Santo! Miren, la ofrenda y los diezmos hacen para el piso en todos los lados. Debiera ser al revés, ¿verdad? Si realmente estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que Jesús, ¿verdad? No se sabe cuándo, pero vamos a darle más al Señor, ¿verdad? Y el Señor, Él bendice al dador alegre. Dice verso 4, que gobierne bien su casa, otro punto también, ¿verdad? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Uno como líder debe comenzar en su casa, ¿verdad? Y sabemos que hay casos donde los hijos ya están grandes y hay cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que esté dentro de nuestra habilidad, debemos ser esos sacerdotes, esos líderes en nuestro hogar. Orar por nuestras esposas, los que tienen su esposa, por nuestros hijos, los que tienen sus nietos. Ser un ejemplo para ellos, para que ellos no vengan a decir, bueno, mi papá está en la iglesia sirviendo y en la casa es un borrachón, es un agresivo, es un diablito. A ver, no, vamos a ser íntegros. Y eso es lo que Pablo está hablando, ¿ok? Porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si en la casa uno es un león o un tigre, ¿verdad? ¿Cómo en la iglesia uno va a estar así? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están todos? Aleluya. El Señor te mira y dice, mira a este. Él cree que me va a engañar. No. Seamos buenos líderes donde quiera que estemos y en el trabajo también, ¿ok? O sea, en nuestro lugar de trabajo. Hay gente que a veces en la iglesia es una cosa y en el trabajo o son unos tramposos o hacen todo tipo de fechoría. No, seamos íntegros. Integridad es importante en la vida del líder. Verso 6, no un neófito. La palabra neófito se refiere a un nuevo creyente. Hay veces que hay personas que vienen a la iglesia, se convierten y tienen mucho carisma. Y hay pastores que de una vez lo ponen a liderar. Eso no es apropiado. Una persona, antes de ponerlo en una posición de liderazgo, debe demostrar cierto grado de madurez. El Señor mismo dice, sean fieles en lo poco y luego Dios lo va poniendo en lo mucho. O sea, no digo de que uno no le dé oportunidad a alguien nuevo, pero estamos hablando de ponerlo a liderar a otras personas. O sea, no debe ser alguien que sea nuevo, sino alguien que ya ha sido probado por un cierto tiempo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿ok? Una persona que es nueva en la fe puede caer en el pecado de envanecimiento. Y ese fue el pecado que causó que Satanás se desviara. La vanidad de él creerse la última Coca-Cola del desierto. Cuidémonos de eso, amados. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Es decir, que esta persona debe ser alguien que aún los de afuera no puedan señalar para que el evangelio no sea desacreditado. Entonces, esos son los requisitos de una persona que aspira a ser pastor o líder o supervisor, obispo, como se le llama, ¿ok? O sea, lo importante no es el título en sí, sino la función de esa persona. Y todo esto se resume en servir. Debe tener el corazón de servir. En los siguientes versos, Pablo les da pautas acerca de los requisitos para los diáconos. Y vamos a ver en el versículo 8, y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Estas son palabras similares a las de los obispos, ¿ok? Alguien que no sea de doble ánimo. Hay personas que son como medio bipolares, que un día están así, y el otro día están así, como que con el ánimo. No, sean firmes, no, sean constantes. Sí, hay veces que uno se siente down, ¿ok? O sea, no lo niego. Pero en esos momentos tenemos al Dios que nos sostiene. Busquemos personas que nos ayuden, pero no andemos así como en la montaña rusa, para arriba y para abajo, ¿ok? Y claro, y no dado a mucho vino, ¿ok? So, botella fuera, deja chupes. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿ok? Vemos que lo ha dicho 2 veces. Aquellos que hablan mucho sobre el evangelio de prosperidad, ¿ok? No es que las ganancias sean malas, se está hablando de las ganancias deshonestas, el amor al dinero. Eso te desvía. Que guarden, verso 9, el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Antes de una persona asumir este rol, debe pasar un tiempo de prueba, ¿ok? Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia donde yo crecí, y cada iglesia lo hace de una forma diferente, pero en mi experiencia, antes de yo ser diácono, yo pasé un periodo de casi 2 años como ujier, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando yo comencé a ser ujier, yo tenía 18 años. Y en ese tiempo yo ayudaba a saludar en la puerta, cuando era la hora de la oración, de la administración. A veces me tocaba ayudar al pastor, a veces me tocaba limpiar los baños, limpiar las sillas. Y todas las funciones que se hacen aquí, yo las he hecho. Yo he estado en el sonido, yo fui camarógrafo un tiempo en la iglesia, yo estuve en el grupo de alabanza, estuve en el grupo de drama, estuve con los jóvenes, en ese tiempo no había PowerPoint, pero había las diapositivas, ¿se acuerdan? Y yo todo eso lo hacía como mujer, hasta que el Señor permitió que ya yo pasara la prueba ahora para ser diácono. Y a los 20 años fui ungido como diácono, lo cual ejercí por 5 años antes de luego ser pastor. Y en ese tiempo, mire, era un honor el poder servir al Señor. Y no era que yo era joven, pero yo era muy ocupado también. En ese tiempo yo estudiaba medicina. Había días, la mayoría de los días, que yo estaba en la universidad desde las 7 de la mañana. Después iba a la casa a almorzar a la 1 de la tarde y a las 3 tenía que volver a la universidad hasta las 7 de la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Servicio los jueves en la noche, los fines de semana, los jóvenes. Los domingos el servicio comenzaba a las 9:30 de la mañana, pero teníamos que estar ahí a las 8
en punto para orar y recibir un devocional de parte de uno de los ancianos. Y luego no terminaba el servicio hasta la 1 de la tarde. El servicio duraba, ¿cuántas son esas? 4 horas. 5 horas y media para nosotros en la iglesia, todos los domingos. Y después la tarde volvíamos para ir a evangelizar por la casa. Y yo recuerdo que a mí me decían que cuando yo estuviera estudiando medicina, yo no iba a poder servir al Señor. Y yo les dije a ellos, ¿sabe qué? Dios está primero. Y aunque yo venga trasnochado, yo no voy a faltar. A mí, porque este llamado no fue del hombre, fue de Dios. Dios me permitió a mí tener el privilegio de ser un diácono en la casa del Señor. Y así mismo fue. Había veces que yo estaba 24 horas en el hospital. Entraba el sábado a las 8 de la mañana y salía el domingo a las 8 de la mañana. Y fuera jugando. En esas 24 horas yo estaba en la sala de emergencia atendiendo heridos. Yo tenía a veces que coser personas que venían con heridas. Tenía que tomar presión, sacar sangre, ir cogiendo los ascensores. A veces, estamos hablando de la República Dominicana, un hospital de 5 pisos. A veces teníamos que correr, pasar la noche atendiendo. Cuando estaba en sala de partos, yo tenía que ayudar en cesáreas. A veces había emergencias, mujeres con embarazos ectópicos. Era mucho trabajo. Y encima de eso tenía que estudiar también. Unos libros así. Y con todo, yo en la iglesia fui diácono. Yo cantaba en el grupo de alabanza, era supervisor de células. Yo llegaba, iba a la casa, me bañaba, ¿verdad? Todo cansado, todo bañado en sangre, pipí, todo lo que los pacientes le tiran a uno. Y sin haber dormido, me bañaba, me ponía mi corbata y estaba ahí fresquecito en la iglesia. Y yo decía, Señor, tú eres mi fuerza. Hasta la 1 de la tarde y por fin iba a la casa, descansaba para después volver. Amén. Y yo no digo esto por vanagloria, amados. Yo le estoy dando esto a manera de un testimonio, porque mi deseo es que usted vea cuán importante es el servir al Señor. Y que no debemos ponerle excusa a Dios. Es una honra. Claro, Dios es un Dios que Él es tan amoroso y tan caballeroso que Él no te va a obligar ni te va, ¿verdad? Esas son cosas que deben salir del corazón. Pero nosotros tenemos ejemplos. Yo tuve ejemplos que me inspiraron a ser así. Y yo quiero ser una inspiración a ustedes, ¿verdad? Para que vean de que no importa en qué tú estés, cuando tú le das la prioridad al Señor, mira, Dios te va a bendecir. Y después de esos 5 años, yo me gradué de médico y nunca renuncié al diaconado. Y el pastor, cuando yo le dije, pastor, ha llegado el tiempo de yo regresar a Estados Unidos, pero yo quiero su bendición. ¿Y qué me dijo el pastor? Él me dijo, bueno, hay un grupo de nuevos creyentes en New Jersey. Yo le dije que quería irme para New Jersey. Y él me dice, yo te voy a dar la bendición para que tú vayas y ayudes a esos hermanos, porque queremos abrir una obra en New Jersey. Yo no pensé que iba a ser pastor, pero pasaron unos meses después que llegué allá, donde recibí la noticia de que iban a abrir una iglesia y que el pastor iba a ser el Chapulín Colorado, Carlos Quijada. Yo tenía 25 años y yo decía, Señor, pero yo no soy digno, yo no merezco esto,
es que cuando uno es fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Y no fue fácil. No digo que fue una... Y mi esposa vino cuando yo estaba en medio de ese caos, ¿verdad? Pero aún hay que ser fiel hasta que el Señor diga, ok, ya terminaste tu asignación, ahora ve a otro. Y después pasaron 13 años y nos trajo a San Antonio. Y aquí estamos ahora, ¿verdad? A mí no me da miedo que hayan 2 o 3 personas aquí. Y si hayan 100 o 500, gloria al Señor. Yo vine a hacer lo que Dios me llamó a hacer, que es enseñar su palabra. Hayan 2 o 3, hayan 5, hayan 10, no importa. Así que, amado, no se desanime por los números, no se desanime porque a veces las cosas no son como uno quiere, en el tiempo que uno quiera. Dios en su tiempo, Él te va a recompensar. Tú sírvele de corazón. Sé fiel al Señor, aún en lo poquito, y Él te va a recompensar. Hay una promesa para los que ejerzan bien el diaconado. ¿Saben que la palabra diáconos viene del griego que significa un servidor? Aunque ustedes no tengan el título de diácono, pero ustedes están ejerciendo el diaconado, están siendo probados. Dice en el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando mire, usted y yo le hacemos la cosa al Señor con esmero, con excelencia. Mire, aquí yo no me paro aquí, yo no quiero dar la sobra, yo quiero darle al Señor lo excelente. Mire, cuando usted limpia, aunque sea limpiar, aunque sea lo que sea, aunque sea encender el switch, mire, hágalo con excelencia. Así, ¡wow! Para ti, Señor, yo prendo esa luz. Cuando usted mueva una planta con excelencia, ¿cómo yo puedo lograr que esto se vea aún mejor, más excelente? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Verdad? Siempre piense, ¿cómo puedo hacer las cosas aún más excelentes? Mire, póngase esa palabra en su mente, excelente. ¿Verdad? Un 100 de 100. Yo no sé usted, pero mire, cuando yo pasaba un examen y me ponía excellent, qué satisfacción. Cuánto más cuando le damos al Señor la excelencia. Y tú vas a ganar un grado honroso. Dios te va a honrar y te va a exaltar delante aún de aquellos que no daban por ti ni un centavo. Dios te va a poner en un lugar de honra y la gente va a reconocer que tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Vamos a concluir con estas palabras, verso 14. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Pablo, él las manda a Timoteo y él tenía deseo de ir personalmente, pero en caso de que él se tardaba, él le escribe estas cartas, dice en el verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto no es un club, esto no es simplemente uno reunirse a pasar el tiempo, no, somos un baluarte, somos una columna, somos una lumbrera en medio de la oscuridad. Esa es la iglesia del Dios viviente, de la cual tú y yo somos parte. E indiscutiblemente, verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y Él es la cabeza de la iglesia, amados. El Dios que adoramos, el Dios que servimos, el único digno
de toda la exaltación. Así que quiero invitarte, amados, que te pongas de pie. Vamos a orar. Y en esta noche quiero motivarte con estas palabras. Quiero que cada uno salga motivado, salga inspirado para hacer las obras de aquel que nos llamó. Porque sabes que hay mucho trabajo que hacer. Si estamos aquí es porque Dios no ha terminado todavía. Hay almas allá afuera que están perdidas, almas que necesitan de Jesús. Y hay gente que son duras. Miren, nosotros fuimos difíciles en un momento dado, pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Oramos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son tan fieles y son verdaderas, Señor. Nos infunden aliento, nos guían en medio de la oscuridad, Señor. Nos ayudan a poder tener una perspectiva de reino y hacer las cosas que tú nos llamaste a hacer con excelencia. Padre, nosotros queremos ser una congregación que hace las cosas excelentemente, porque tú mereces lo mejor de lo mejor, Señor. Padre amado, yo te doy gracias por mi amada familia que está aquí. Padre, que al ellos recibir estas palabras, tú les des ideas de cómo implementarlas en sus vidas. Que si han visto puntos que necesitan mejorar o que necesitan ajustar, Padre, que pongan la diligencia en hacerlo, Señor. Y yo te pido, Señor, que si hay alguno que se siente decaído en su fe, que tú lo levantes, Señor, que puedan echarle ganas, Señor, y seguir con la mente en alto, Señor, porque vendrán oposiciones, Padre, vienen oposiciones, pero tenemos la victoria asegurada, porque en Cristo somos más que vencedores, Señor, puesto que tú nos amaste a nosotros. Padre, remueve de nosotros toda doblez, toda iniquidad, todo vicio, toda avaricia que pueda haber en nosotros, Señor. Ahora te lo entregamos en el nombre de Jesús. Todo pensamiento impuro, Señor, ahora mismo, Padre, lo depositamos ante tu altar. Y, Señor, ayúdanos a ser ejemplos para aquellos que nos rodean. Y poder ser, Señor, esos servidores que tú nos has llamado a ser. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Estamos dispuestos a seguir con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tus palabras permanezcan dando fruto en nosotros. En el poderoso, glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, oramos. Amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor, amados. Vamos a despedirnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor y su favor. Que el Señor alce hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Pueden saludarse los unos a los otros.